Hola, soy Denise Merker y esto es Hablemos, un producto de Nemas Podcast. Javier Cercas, para decirlo rápido, es uno de los escritores más leídos, traducidos y premiados en el mundo. No solamente en el idioma español, en el mundo. Y su último libro, El loco de Dios en el fin del mundo, narra el viaje del difunto Papa Francisco a Mongolia, un país con una pequeñísima comunidad de 1.500 católicos, y al que él lo acompañó luego de una sorprendente invitación que le hiciera el Vaticano, a sabiendas de que Javier Cercas es ateo. Y el libro se trata de eso justamente, de un ateo confeso conviviendo con creyentes, reflexionando con ellos y sobre ellos acerca de la fe, de lo que creer implica en la vida y del Papa Francisco. Esta reflexión coincide en el momento en el que en el mundo muchas iglesias están, en algunos lugares, retomando fuerza y presencia social y política. Es el caso, por ejemplo, de los evangélicos en Brasil y Colombia, pero también de los católicos ortodoxos en Estados Unidos y de la misma Iglesia Católica, que ha visto ya estabilizarse el número de quienes se dicen creyentes o católicos luego de décadas de fuertes pérdidas. Es entonces un gran libro, pero además es un libro de una extraordinaria actualidad. Te agradezco mucho, Javier Cercas, que estés con nosotros aquí en Hablemos. Y empecemos un poco por entender cómo acabas tú en Mongolia de entrada y cómo acabas con el Papa en Mongolia. Y lo primero que me gustaría decir es que esto no es una cosa que tú te propusiste. No. Y tampoco te propusiste hacer una reflexión tan profunda sobre qué significa creer. ¿Creen realmente los que creen? ¿Qué implica creer y qué consecuencias tiene sobre la vida de uno? Tú no estabas en la idea de dedicarte a eso el tiempo que seguía y sin embargo acabaste ahí. ¿Qué pasó? Es realmente un azar, pero también una necesidad, en cierto modo, ¿eh? Es decir, yo llevaba mucho tiempo preguntándome qué hacemos ahora, qué hacemos con la religión, que ha sido absolutamente esencial, y en particular para nosotros el catolicismo, ahora que vivimos en un mundo sin Dios. Porque vivimos en un mundo sin Dios. Podría explicar por qué. Sí. Entonces llegó un azar a visitarme y una necesidad. O sea, lo que ocurre es lo siguiente. Esto ocurrió en mayo del año 2023 en Turín, en el Salón del Libro de Turín, que es como la FIL en Italia, ¿no? Es el gran acontecimiento literario. Estoy firmando libros después de un evento literario y se acerca mi editora y me dice: Javier, hay una persona del Vaticano que quiere hablar contigo. Yo, claro, me extrañé mucho, es el Vaticano. Alguien ha dicho que era como el inicio de una novela de espías, ¿verdad? Bueno, el caso es que voy allí a hablar con esta persona que se llama Lorenzo Fazzini. Es el director de la editorial del Vaticano. Yo no lo conocía, por supuesto, y me dice: mire, señor Cercas, el Papa Francisco viaja a Mongolia a finales de agosto, principios de septiembre, y habíamos pensado, Mongolia es un país de menos de 1.500 católicos, de tradición budista, fuertemente budista, con una minoría católica irrelevante. Y me dice: habíamos pensado que tal vez a usted le interesaría viajar con él, nosotros le facilitaríamos el viaje, nosotros le abriríamos las puertas del Vaticano, usted podría hablar con quien quisiese, preguntar lo que quisiese, hacer lo que quisiese y finalmente escribir lo que quisiese. Un ensayo, una crónica, una novela, lo que usted quisiese. Y añadió muy pertinentemente: pensamos que esto puede interesarle porque es la primera vez que el Vaticano abre sus puertas a un escritor. Nunca lo había hecho. Entonces yo, Denise, lo escuchaba perplejo. De hecho, al principio pensé que era una broma. Y lo primero que recuerdo haberle dicho es: ¿pero ustedes no saben que yo soy un tipo peligroso? Él, Fazzini, que ahora es uno de los personajes del libro y amigo mío, me dice que en realidad lo que le dije fue peor, que lo que le dije fue: ¿pero ustedes se han vuelto locos o qué? Y en realidad mi reacción ahora entiendo que era lógica. Por un lado, porque, claro, le estaba diciendo: miren, si a mí me abren las puertas, yo soy escritor, y los escritores tenemos la obligación de decir la verdad. Y si ustedes me abren las puertas del Vaticano, yo voy a contar la verdad. Ese sitio, ¿verdad?, lleno de secretos y de leyendas, y etcétera, etcétera, etcétera. Y oscuro para los que estamos afuera. Claro, y oscuro. Y yo voy a contar la verdad. Eso es lo que les estaba diciendo. Ustedes están corriendo un riesgo, que efectivamente estaban corriendo. Y por otro lado, yo soy como todos. En Europa somos... en Occidente, somos cristianos. Un gran filósofo agnóstico italiano
Croce, Benedetto Croce decía non possiamo non dirci cristiani. Somos culturalmente cristianos en el sentido de que Europa es eso, Occidente es eso, es Jerusalén y Atenas, Cristo, Jesucristo y Sócrates. Eso es nuestra tradición, eso es lo que somos. Pero yo soy ateo y anticlerical como el Papa Francisco. Bueno, el Papa Francisco solamente era anticlerical, pero muy seriamente anticlerical. Bueno, el caso es que esa oportunidad se da, que es extraordinaria realmente. El libro es lo que es, luego podemos hablar si quieres. Lo que pasa es que junto a esa oportunidad hay una necesidad, es decir, hay una pregunta. Mis libros siempre surgen de una pregunta, y en este caso es una pregunta fundamental, porque lo que ocurre es que en cuanto a mí me hacen esa propuesta, en lo primero que pienso es en mi madre. Mi madre era una mujer seriamente creyente, seriamente católica. En algún momento del libro se dice que si se compara la fe de mi madre con la del Papa Francisco era un poco dubitativa. Comparada a ella. Claro, era una mujer seriamente creyente. Y cuando mi padre murió, ella llevaba toda la vida viviendo con él, lo que decía ella es que iba a verle después de la muerte. Y esto no lo decía porque mi madre fuese una mujer con ideas propias o excéntrica o porque se le hubiese ocurrido, sino porque eso es el fundamento del cristianismo. Asombrosamente, algunos cristianos parecen haberlo olvidado, pero es así. No lo digo yo, lo decía San Pablo, que es quien inventó, en cierto modo, el cristianismo. Nosotros, dice San Pablo, resucitaremos porque Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Nuestra fe no sirve para nada. Eso es el corazón mismo. Entonces, cuando yo recordé esto, supe de qué iba a tratar el libro. El libro trata de un loco sin Dios, es decir, yo, como la inmensa mayoría de nosotros, una persona educada en la fe, en el cristianismo, en el catolicismo, etcétera, que en algún momento perdió la fe. Eso somos la mayoría de nosotros. Un loco sin Dios que va en busca del loco de Dios, que es Francisco. Francisco era el primer papa, como sabes, latinoamericano, el primer papa jesuita, pero también el primer papa que se llamó a sí mismo Francisco, como Francisco de Asís. Entonces, un loco sin Dios que va a buscar al loco de Dios, incluso hasta el fin del mundo, a Mongolia, para hacerle esa pregunta a la vez elemental y fundamental. La pregunta que podría hacer un niño, que es, ¿mi madre va a ver a mi padre después de la muerte? Para escuchar la respuesta, para hacerle esa pregunta al Papa, que es quien puede responderla, que es quien tiene autoridad real para un católico para responderla, hacerle esa pregunta al Papa, escuchar su respuesta y llevarle la respuesta de vuelta a mi madre. De eso trata este libro. En el fondo todos mis libros son novelas policiales y todos los libros que me importan, pero este lo es mucho más, si cabe, porque aquí, ¿verdad?, la esencia es, esta es una novela de enigma, solo que el enigma es el enigma central del cristianismo. ¿Qué va a responder además? Claro, y por lo tanto el enigma central de nuestra civilización, o uno de los enigmas centrales, la resurrección de la carne y la vida eterna. De eso exactamente trata este libro. Y ahorita vamos a regresar con eso, pero quisiera yo nada más comentar, porque esto no está ocurriendo, digamos, tu libro ocurre en un momento en el que la impresión, y no es una impresión, los números también lo dicen, es que esto está ocurriendo en la mente de mucha gente, preguntándose en un mundo que se quedó sin Dios, si realmente en realidad no necesitamos que regrese. Algunos le llaman possecular, en fin, pero después de décadas en las que cada año los censos decían que había menos personas que se declaraban creyentes, en donde cada vez iba menos la gente a la iglesia, se habla de una nueva religiosidad, de una necesidad, de una búsqueda. Hay un increíble aumento en los evangélicos en Brasil, por ejemplo, han crecido increíblemente, en Colombia. Recientemente veía yo que en ciertos círculos los católicos ortodoxos en Estados Unidos están creciendo muchísimo porque muchos hombres jóvenes están optando por eso. Lo que quiero decir es, tu libro ocurre en un momento y sale en un momento en donde esa reflexión sobre creer, no creer, qué implica creer y qué nos hace creer, es un tema muy actual. Tú dices que se juntó tu propia reflexión con esa invitación, pero en realidad se junta con una situación que está en Occidente, por lo menos, de gran actualidad. ¿Estás de acuerdo? A ver, siempre ha sido así. Habría que explicar qué quiere decir un mundo sin Dios. Quien primero ve eso es Nietzsche. En el año 87 publica un texto muy famoso que poca gente ha leído, pese a ser tan famoso, precisamente por eso, que se titula El Loco. Y El Loco es la historia, es muy breve, cuenta la historia de un loco que efectivamente sale a la calle en pleno día con un farol encendido, ¿verdad? Y va por los bulevares, por las plazas, por los mercados gritando: Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Eso es lo que grita. Lo que piensa Nietzsche es
lo hemos matado a base de la razón, a base de la ciencia, a base de la tecnología, etcétera, etcétera. Y la gente que no ha leído el texto o que lo ha olvidado cree que el loco está contento, que está eufórico, ¿verdad? Por fin nos hemos librado de la tutela de Dios. Pero si tú lees el texto, te darás cuenta de que no está eufórico, todo lo contrario, está tristísimo, está desolado. Y con razón, porque si Dios no existe, como decía Iván Karamazov, el personaje de Dostoyevsky, apenas 7 años antes, si Dios no existe, todo está permitido. Porque si Dios ha muerto, la base, el fundamento, aquello que dotaba de sentido a todo, absolutamente a todo, se cae, se derrumba. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? Y esa pregunta, Denise, la recorre el arte del siglo XX. Así es. La literatura, el cine, en algunos casos de manera muy evidente, en otros menos. Recorre el pensamiento del siglo XX, ¿no? Hay un texto muy famoso. Y la angustia del siglo XX. Claro, de ahí surge la angustia. Un texto muy conocido de George Steiner que se titula La nostalgia del absoluto, donde dice, claro, una vez caído ese gran relato, digamos, ¿no? que le daba sentido a todo. Que daba sentido a todo, han aparecido nuevos relatos que intentan de algún modo tapar ese agujero. El marxismo, el psicoanálisis, la antropología estructural, son los 3 que menciona él. Lo que pasa es que esos 3 relatos tampoco han funcionado, los relatos alternativos. Y la pregunta sigue siendo, ¿y ahora qué? Y Lyotard, en el año 78, si no recuerdo mal, a finales de los 70, dice, bueno, ya no hay grandes relatos, ya lo que tenemos son pequeños relatos. El relativismo. Eso es la condición posmoderna. Posmoderna, sí. Y es verdad, vivimos en esa condición, pero sigue habiendo gente que se pregunta, ¿y ahora qué? Entonces, yo creo que ese retorno a la religiosidad es un poco un espejismo. Dios sigue desaparecido. Eso no tiene retorno. Sigue habiendo gente que cree, etcétera, etcétera. Pero si tú miras lo que ocurre en España, o en Europa, Latinoamérica es distinta, África es distinta, cada lugar tiene sus peculiaridades. Y el mundo árabe... Es completamente distinto, exactamente. Estoy hablando, digamos, de Europa, fundamentalmente de Occidente. Ahí lo que ocurre es un hecho inapelable. En España, por ejemplo, donde efectivamente, no sé si habéis oído hablar de Rosalía, por supuesto que sabéis que ha hecho un disco místico, tal, y hay alguna película por ahí. Totalmente. Se habla del retorno, no hay tal retorno. Las iglesias siguen vacías, los seminarios siguen vacíos, los conventos siguen vacíos, los católicos practicantes siguen, el número de católicos sigue cayendo en picado. Lo que está ocurriendo en algunos países es lo siguiente. En determinados países, y pienso particularmente en España, lo que ha existido es y existe todavía, una fobia anticatólica, perfectamente razonable. Bueno, claro, por la historia de ustedes. Exacto. Y por el franquismo. Exacto, pero no solo por el franquismo, efectivamente, tienes razón, 40 años de franquismo en la Iglesia era lo mismo. Pero no solo por el franquismo, es que lo que hemos vivido nosotros, y ahora incluyo a los latinoamericanos e incluyo a todos los europeos, a los occidentales, es una Iglesia nefasta. Es una iglesia siniestra, es una iglesia autoritaria, pegada, unida al poder, clerical, en la que el clérigo estaba por encima de los creyentes, sexófoba, etcétera, etcétera, etcétera. Y abusadora, además. Bueno, eso por supuesto, pero eso... Sí. Y eso ha generado una fobia en muchos países. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es, gracias precisamente a la pérdida de peso, a la pérdida de autoridad de la Iglesia, lo que está ocurriendo es que esa fobia empieza a desaparecer y empezamos a tener una relación mucho más, iba a decir, sana con la Iglesia. Es decir, los jóvenes no sienten esta fobia, no sienten este desprecio. Mira, el mayor esfuerzo que yo he hecho, yo he padecido esa fobia. Yo soy un ejemplo perfecto de esa fobia. Sí, es que pensaba en nuestra generación. Yo recuerdo que los insultos españoles están llenos de Iglesia. No así en México, pero los españoles, digamos, la gran mayoría de los insultos tienen una relación con la Iglesia. Alguien me dijo no hace mucho una frase genial, de los españoles siempre van detrás de los curas, o para obedecerlos o para matarlos. Entonces, el esfuerzo que yo he hecho en este libro, primero ha sido quitarme mi fobia, porque sin eso no puedes... Este libro no está hecho ni para defender ni para atacar la Iglesia, esto es para entender. Nosotros, los que intentamos pensar y escribir, etcétera, lo que hacemos es intentar entender. Entender no significa justificar. Entender significa darte los instrumentos para no volver a cometer los mismos errores. Entonces, yo lo que he intentado por todos los medios ha sido quitarme... He tenido una oportunidad increíble que nadie había tenido es que
se dice pronto, en 2000 años de historia, que es de entrar allí y preguntar a ver qué es lo que había. Pero para eso tenía que quitarme los prejuicios. Ese ha sido el gran esfuerzo que yo he hecho para escribir este libro. Tenía que quitarme, todo el mundo está lleno, en nuestros países sobre todo, de prejuicios sobre la Iglesia Católica, sobre el Vaticano, etcétera, etcétera. Prejuicios en contra, prejuicios a favor, prejuicios medio pensionistas, mitad y mitad. El gran esfuerzo ha sido quitarme, limpiarme la mirada de prejuicios e ir al Vaticano a ver qué es lo que realmente ocurre allí, de qué está hablando realmente la Iglesia, cuáles son los problemas, quiénes son los que la rigen, los que la gobiernan, quién era este señor que se llamaba Francisco, etcétera, etcétera. Y si haces eso, todo se convierte en una sorpresa. Y vamos a entrar en eso, pero antes de entrar a lo que encuentras, después de hacer este esfuerzo, quisiera que todos entendieran desde dónde partes. Y me parece muy importante el capítulo en donde hablas de que una parte de lo sorprendente de la invitación es que están invitando a un ateo confeso. Es decir, ellos saben, ellos se acercan a ti a sabiendas de que eres alguien que no está en el catolicismo ni que cree. Y creo que es interesante porque te ocurre algo que creo que le ocurrió a muchísima gente que habla español, y es que dejaste de creer en el encuentro con un libro que además también aquí en México fue muy importante y que además curiosamente creo que en la adolescencia y en la juventud tuvo un gran impacto, por lo menos en mí lo tuvo, que es la historia de San Manuel Bueno Mártir, de Miguel de Unamuno, y que todos, igual que la mayoría de los mexicanos también nacimos en el catolicismo, y es particularmente poderoso lo que escribe Miguel de Unamuno por esta historia de un cura, tú me lo dirás mejor, que ha dejado de creer, pero que persiste en su función de pastor de su comunidad y sigue fomentando, la creencia entre quienes lo rodean, porque siente que eso es lo más humano que se puede hacer para que no se sientan solos, para que no sientan esa especie de vacío y de soledad en la que no creer te deja. Y entonces la religión para él se convierte en un bastón. Y uno lo percibe así, o yo lo percibí así, y creo que tú también, eso significaba que creer era una forma de ir por la vida asistido de algo para no caer en el precipicio, pero el precipicio de la verdad. Y ahí creo que muchos jóvenes dicen, y yo me concluyo, yo prefiero el precipicio de la verdad, era más heroico, ¿no? No necesito, suelto el bastón y me lanzo a ese vacío. Y tú narras cómo te provocó justamente viniendo de una familia muy, muy creyente, uno de los momentos, en donde abandonas la fe es leyendo a Unamuno. Sí, esto lo cuento en el libro. Pero tú estás haciendo una reflexión muy interesante que va más allá de esto. Sí, yo lo perdí en ese momento leyendo ese libro y unas circunstancias particulares, la primera vez que me enamoré, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú hablas del precipicio de la verdad. Claro, el que tiene fe cree que la verdad es la fe, es la creencia. Es decir, nadie que tiene fe de verdad cree que está creyendo una mentira. Claro que no. Cree que está creyendo la verdad. Lo raro aquí es la creencia, la fe. Es algo muy raro, si lo piensas bien. Totalmente. En realidad, todo aquello que rodea a la Iglesia, estamos acostumbrados en nuestros países a pensar en la Iglesia Católica como una cosa muy normal, porque tú sales a la calle y te encuentras una iglesia y a un sacerdote pero es una cosa rarísima. Es una institución, la única institución que ha durado más de 2000 años. Han caído los imperios, todos los imperios han caído, y eso sigue ahí. Hay algo muy poderoso. Si yo fuera creyente, creería que es un milagro, ¿verdad? Claro. Entonces, la cuestión de la fe es muy, muy misteriosa en el fondo. Es decir, surge, por supuesto, de esa necesidad de tener un asidero, de esa necesidad que tenemos los hombres de enfrentarnos a nuestra caducidad, a la muerte, ¿verdad? Que somos parte de algo mayor y que que hay más que sigue y que sigue algo después de morir, porque exacto. El horror de la verdad es imaginar que cuando ves cómo se pudre la hojita, pues tú eres básicamente lo mismo y que tu vida no es más que eso. Pero insisto en que la palabra verdad no estoy seguro. Entiendo lo que dices. Que ellos creen que sí es verdad. Claro, es decir, estaba pensando en San Manuel Bueno Mártir. Él pierde la fe, se imagina que esta es la verdad, es decir, la crudeza de que esto es todo. Sí. Y decide salvar a su comunidad de ese horror en el que él
piensa que es la verdad. Sí, pero él lo vive como una carencia. No, como una tragedia. Como una tragedia. Sí, o sea, él ha entiendo. perdido, no es que haya encontrado la verdad, No. la no creencia, sino que él Entiendo ha perdido la fe. Sí. Y ahí está la cuestión. Es decir, es una cuestión en el libro que para mí es una novela, ¿eh? Finalmente, Sí. O sea, es una mezcla de géneros, es una novela, todo es verdad lo que se cuenta ahí, pero es una novela y tiene mucho de ensayo y mucho de crónica, de muchas cosas y mucho sentido del humor, porque creo que sin sentido del humor y sin ironía no existe la novela. Pero se tratan de cosas muy serias. ¿Sí? Y efectivamente, no sé si recuerdas, hay un momento en el que, y hay personajes fascinantes realmente, porque en el Vaticano hay personajes... Ahorita porque eso es lo que encontraste, que es después de quitarte los prejuicios, claro. Lo que es un viaje a un universo para nosotros imposible de anticipar, que es Totalmente. Gente muy interesante. Totalmente. Uno tras otro con los que ibas hablando era gente muy interesante. Totalmente. Esto es un viaje a Mongolia, que es un lugar muy exótico, pero sobre todo es un viaje al Vaticano que es mucho más exótico que Mongolia. Pero permíteme que vaya a lo de la fe, que has dicho que es realmente interesante. Hay un momento en que hablo con un personaje fascinante, que es el cardenal Tolentino, que es el prefecto. Los prefectos son los ministros del Vaticano, es un cardenal prefecto para la cultura y la educación. Un gran poeta, mis amigos portugueses dicen que es el mayor poeta de la lengua portuguesa, un gran poeta. Y yo le digo en algún momento, mire, cardenal, ¿no le parece que la fe es como una intuición poética? Es decir, la percepción de un sentido allí donde los demás no vemos un sentido. Eso es la fe, eso es lo que tiene el que tiene fe, ¿verdad? Esa percepción de un sentido donde los demás no vemos ese sentido. Y él me dice, sí, exactamente es eso. Pero luego hablo con el Papa y le digo, mire, con el cardenal hemos llegado a la conclusión esta de que la fe es como una intuición poética. Y él me dice, no, es como un don, es decir, como un regalo. Bueno, dicen que es la gracia de la fe, porque es un don. Claro. No todos la tienen. Claro, exactamente. Fíjate en que esas dos respuestas parecen contradictorias, en el fondo no lo son. Yo creo que son complementarias, si no la misma respuesta. En todo caso, la fe no es voluntaria. Es decir, yo no sé si te ha ocurrido a ti, pero a mí sí me ha ocurrido. Yo perdí la fe a los 14 años. Y a veces, no solo escribiendo este libro, sino otras veces, yo he sentido envidia de la gente que tiene fe, que ve en la fe la verdad. Yo también. Sí. Porque eso les da una serenidad, una fuerza, son capaces de hacer. Mi madre era capaz de hacer cosas que yo nunca seré capaz de hacer. Los misioneros... Es lo que te iba a decir, que los que encontraste. Claro, exacto. Son gente capaz... Vivir en Mongolia... A 50 grados bajo cero, echando una mano, ayudando a gente, etc. Entonces, lo que quiero decir es, a veces yo he sentido esa nostalgia, he sentido esa envidia, es la palabra, de la gente que tiene fe. El problema es que la fe, como la intuición poética, no es voluntaria. Tú no puedes decir... Sí, no es... Claro, tú no puedes decir, es que tengo que escribir un poema, voy a tener una intuición poética. No puedes. O la tienes o no la tienes. Y yo, incluso aunque quisiera recuperarla, no sabría cómo hacerlo. Fíjate que tuve un momento en el libro que pensé que ibas para allá. Se lo dice tu mujer cuando regresas, pero yo también, leyendo, te dije, esto puede convertirse en un libro inmenso, si es que ahorita ve. Pero, porque hay una parte en donde... Hablando con estas personas y luego cuando estás en Mongolia, conoces a un misionero de nombre Ernesto, que me parece un personaje extraordinario. También las monjas que conoces ahí son extraordinarias. Y empiezas a hablar de lo felices que son. Porque también eso sale del libro, que hay esta vida entregada al otro, como estos misioneros que han sacrificado su lugar de origen, mujeres que nacieron en África, están en Mongolia y van una vez cada 3 años a ver a su familia y están entregadas en un lugar donde ni siquiera están tratando de convertirlos. Exacto. Porque no pueden ni siquiera convertirlos, sino que consideran que de cómo se comporten, ellos son el mensaje. Exacto. Para convencer a los demás, lo cual es de un estoicismo increíble. Y son muy felices y tú una y otra vez dices en el libro cómo se ríen, las carcajadas que sueltan. Algo como muy vital y muy feliz. Ahí es donde yo pensé que eso te iba a convencer definitivamente. Bueno, eso me lo han preguntado muchas veces si me he convertido a eso. Para eso tengo 2 respuestas. Una es la que me da en el libro Fazzini, que me acompaña por todas partes. Somos como Don Quijote y Sancho Panza. Bueno, él es más bien Don Quijote y Sancho Panza a la vez porque come mucho y es muy alto. Y me dice, sobre todo, Javier, si te conviertes, no lo digas, porque si lo dices no vas a vender un puñetero ejemplar de tu libro. Ahora bien, al cabo de 4 años, cuando ya hayas vendido muchos ejemplares, entonces sí, entonces
escribes un libro, estos libros se venden muy bien, me decía, me lo das a mí, te vendo 4 millones de ejemplares. Esa es la primera respuesta. Y la segunda es la que te daba antes. Claro, que aunque no sé. yo quisiera, Claro. aunque esta gente, a veces, ¿te acuerdas? Yo le llamo un superpoder, porque esta gente parece que tiene un superpoder, tiene una marcha más que nosotros. Sí. Pero aunque yo quisiera, no sabría cómo hacerlo, de manera que, digamos que he pasado, sobra decirte, tú has leído el libro, que este libro a mí me ha cambiado la vida. Un libro que no te cambia la vida no puede ser un buen libro. Un libro es una aventura. Y una aventura que no te cambia la vida no es una aventura. La literatura es placer, como el sexo. Pero también es una forma de conocimiento, como el sexo. Por eso cuando alguien me dice que no le gusta leer, lo único que se me ocurre es darle el pésame, acompañarle el sentimiento. Es como alguien al que no le gusta el sexo. Y un conocimiento que no te cambia no puede ser conocimiento de verdad. A mí este libro me ha cambiado por completo. Pero sigo siendo... He pasado de ser ateo a ser agnóstico. Bueno, que es un cambio, ¿eh? Es un cambio. A mí me convenció Hannah Arendt. Hannah Arendt, que era agnóstica, tiene un texto extraordinario sobre Juan XXIII, que era el modelo de Francisco. Y realmente el hombre que empieza a cambiar la Iglesia en un sentido serio. Y ella dice, un ateo, esto me parece muy convincente, un ateo es un estúpido que cree saber aquello que no se puede saber. Eso está muy bien visto. Es decir, un científico solo puede ser agnóstico, porque del mismo modo que no se puede demostrar la existencia de Dios, tampoco se puede demostrar la no existencia de Dios. De manera que quizá lo más razonable es eso. Pero insisto, la fe es una cosa rara. Flannery O'Connor decía, creer de verdad, no creer de pacotilla, es mucho más difícil que no creer. Y yo creo que eso es así. Aunque surja... De hecho, dices algo tremendo, que es, bueno, a mí me parece una confesión tremenda, que es individual, pero podría ser colectiva, que dices, tengo que decir que durante toda mi infancia no conocí la angustia hasta el momento en que dejé de creer. Es así. Y yo creo que eso te ocurre a ti, pero entonces nos ocurre como civilización. Yo creo que sí. ¿No? Ese es el loco de Nietzsche. Es el loco de Nietzsche. El loco de Nietzsche es eso, exactamente. Que hemos cometido la estupidez más grande, ¿no? Colectiva. Y porque además hay algo que también es muy fuerte en tu libro, que es que creer también ayuda mucho el colectivo. Este universo en el que ellos viven, que narras tú, no solo en el Vaticano, me refiero también a Mongolia, es muy impresionante. Cómo se van fortaleciendo unos a otros también, en fin. Yo no sé si hemos cometido una estupidez, pero es un hecho que vivimos en ese mundo sin Dios, ¿no? En cuanto a la dimensión esta que tú aludes, y tienes toda la razón, colectiva, aquí hay algo muy importante, que es que también se nos ha olvidado. Nosotros, la historia de la Iglesia Católica es la historia de la perversión del cristianismo. Esto es muy importante decir. Sí. Por el poder. Es la historia de la perversión del cristianismo. Es decir, hay que volver a lo elemental. Cristo era un tipo peligroso, muy peligroso. Era un subversivo. Claro. Era un revolucionario. Era un tipo que decía cosas muy peligrosas. Yo no he venido a traer paz, sino espada, dice. Dice, todos los hombres y todas las mujeres son iguales. En un momento en que dominaba la esclavitud el mundo. Hoy mismo sigue siendo eso peligroso. Sí. Era un tipo que andaba por el mundo rodeado de gente peligrosa, de gente que no tenía donde caerse muerta, de pobres, de prostitutas, de todo. De ricos, los ricos y los poderosos no estaban con él. Lo crucificaron porque era un tipo muy peligroso. Y ese es el castigo reservado a los criminales más peligrosos. Ese cristianismo no tiene nada que ver con el que nosotros hemos vivido, con el catolicismo que nosotros hemos vivido. Charles Péguy, un gran escritor francés, socialista y místico, decía una cosa extraordinaria que es extraordinariamente exacta. Decía, el cristianismo es lo más alejado del espíritu burgués. Lo más alejado del espíritu burgués es el cristianismo. Y sin embargo, el cristianismo que nosotros hemos vivido es el cristianismo burgués. Es el de los ricos, de los poderosos, etcétera, etcétera. Entonces, es indudable que el cristianismo comportaba una revolución social que cambió el mundo. Pero también comporta... Esto es algo que a mí me lo vuelve simpático. Es decir, ese sentido no burgués, claro, antiburgués, me lo vuelve muy simpático. La radicalidad del cristianismo me resulta muy simpático. Y hay algo que me resulta más simpático todavía, fíjate, que es que Cristo no solo se revela no solo hay una rebelión social, no solo se revela contra la injusticia, no solo se revela, ¿verdad?, sino que se revela contra la muerte. Que esto es lo más impresionante de todo. Es decir, este hombre resucita. Este hombre manda al carajo a la muerte. Y a mí
la muerte no me gusta nada. Claro. A nadie, ¿eh? No sé, O bueno, a la mayoría. hay Vamos. gente que dice, no, yo cuando llegue el momento, pues a mí no me gusta. A mí me da asco la muerte, no me gusta nada, me gustaría vivir más, sinceramente. Entonces esa rebelión contra la muerte, ese decirle no a la muerte, me parece algo muy potente. Y tal vez, me pregunto si no es el secreto de la perduración del cristianismo. Y hay un punto que me parece, en tu libro había varios momentos en que me pusiste muy nerviosa, porque Lo celebro. vas a ver a los que creen Sí. y les haces una pregunta en donde lo que estás tratando de indagar es si realmente creen lo que dicen creer. Que es muy salvaje como pregunta, que es una persona que ha dedicado toda su vida, que allá anda en Mongolia, a la que vas y le dices, pero ¿tú crees en la reencarnación y en la vida eterna? Y la pregunta puesta así, con esta como aparente ingenuidad, lo que parece estar preguntándole a los del Vaticano y a los de Mongolia es, a ver, esta idea de la resurrección y de la vida eterna es como una metáfora y en realidad ustedes están aquí porque es más bonita esta comunidad, pero pues esto, hay una pregunta que es, ¿realmente crees en lo que dices creer? Que les haces un poco a todos. De hecho, te das cuenta que es tan inquietante la pregunta que hay algunas que no te atreves a preguntárselo porque no hay como, parecería como disparar a boca de jarro, ¿no? No hay intimidad, no Claro. se crea una complicidad. Porque es una pregunta Brutal, muy fuerte. brutal. Es la pregunta más brutal. Pero es que esa es la pregunta central de este libro y es la pregunta central del cristianismo. O sea, no lo hago por otro motivo. No, ya entiendo. No lo hago para porque ponerles- quieres realmente saber si Claro. lo creen. Claro, y porque, fíjate, antes de escribir este libro, como te digo, yo sabía que el libro todo trataba de cómo un loco sin Dios, el loco de Nietzsche, yo soy el loco de Nietzsche, yo represento en ese libro el loco de Nietzsche, al hombre que ha perdido a Dios, va a buscar al loco de Dios para hacerle esa pregunta. Entonces, cuando yo hablaba con mis amigos, con personas, les decía, yo lo que quiero es preguntarle al Papa esto, nadie acertó con la respuesta. Y todo el mundo me decía, no, te va a contestar glosando un pasaje de la carta. Sí. Entonces, esa es la pregunta que obsesiona al loco sin Dios, es decir, al narrador de este libro. Y por eso se la formula una y otra vez a todos, porque ese es el corazón mismo del cristianismo. Perdona, es que el cristianismo está basado en una locura. Y no todos te contestan lo mismo. no Por lo digo supuesto, yo. no vamos a contar la última respuesta, no te preocupes, ya lo sé. No vamos a contar porque es una novela de intriga y la intriga es justamente que conteste el Papa sobre esto. Pero muchos te lo contestan y contestan cosas muy distintas. Totalmente. Que también es muy interesante. Muy interesante. Cada uno da su respuesta. Hay gente que me dice, yo todavía no sé si creo. Hay gente de todo tipo. Ni me lo planteo mucho. Pero hay una muy bonita que es que cuando crees ya ni te lo preguntas, porque lo que cambia, no sé si es Ernesto el misionero que dice que es como si de repente, ¿qué tanto lejos ves? Él dice, ¿quién es el que te dice que es como si volteas y ves una llanura de Mongolia? Es el Padre Ernesto. Sí. El Padre Ernesto, en donde te dice que es como si todos estamos viendo hasta acá, que es la duración de nuestra vida y nuestra muerte. Y de repente creer en eso no es que sea una cosa que estás pensando que si vas a reencarnar, es simplemente que te vuelves parte de algo que tiene la profundidad de una llanura de Mongolia, es decir, infinita. Y eso me pareció muy bonito, porque no es nada más que estoy pensando en que voy a reencarnar, no, es que empecé a vivir en otra temporalidad. Sí, hay respuestas muy distintas. Totalmente. No hay una respuesta, no hay dos personas que respondan lo mismo. Y para mí, la más sorprendente de todas, debo decir, pues sí, es la del Papa. Claramente. Totalmente sorprendente. O sea, a mí me descolocó por completo. Es más, te voy a contar una cosa. Eso ocurre al final del libro. No lo vamos a decir. No vamos a revelar cuál es la respuesta del Papa. Pero la conversación que tuve con el Papa, que está grabada, por cierto, la grabé, yo siempre voy con una cámara, fue mucho más larga de lo que cuento, solo que una vez le hubo formulado esa pregunta y él me dio esa respuesta totalmente desconcertante, todo lo demás dejó de interesarme por completo. Porque aquí, es decir, el loco de Dios, el loco sin Dios, es decir, el narrador del libro, es decir, una versión de mí mismo, se obsesiona con esa pregunta. Y es lógico que se obsesione con esa pregunta, porque eso es el corazón del cristianismo y porque en el corazón del cristianismo lo que hay es una locura.
Totalmente. Que de hecho tú se los dices. Esto es... Es un disparate. Y el Papa me dice, claro que es un disparate total. Es un escándalo, como dice San Pablo. Y sin embargo, eso es la resurrección de la carne y la vida eterna, que no es una metáfora. Sobre eso se ha escrito muchísimas cosas. Y cosas de teólogos a lo largo de la historia han escrito infinitamente sobre esa cuestión. Pero es que es el centro de todo. Entonces, por eso una y otra vez se pregunta. Y por eso, efectivamente, como tú has notado muy bien, la respuesta de todos es completamente distinta. Responde a sus propias experiencias, responde totalmente sorprendente. Hay un momento en el que hablo con un personaje increíble, que es el guardián de la doctrina de la fe, o sea, el prefecto para la congregación de la doctrina de la fe, el antiguo Santo Oficio. El menos espiritual, por cierto. La antigua Inquisición. Hombre, es que sus enemigos le llaman el pornocardenal, ni más ni menos, ¿te acuerdas, verdad? Sí. Pues sus enemigos son tontos porque no han entendido algunas cosas, como por ejemplo que en el cristianismo desde el principio hay una unión entre la experiencia sexual y la experiencia sensorial, y la experiencia divina, ¿no? Pero él en un momento determinado, esto a mí me desconcierta por completo, yo le digo, a mí me parece odioso el argumento utilitarista de Pascal, la famosísima apuesta, ¿no? Pascal dice... Es horrible, sí. Muy francesa, por cierto, muy cartesiana. Sí, y salvajemente utilitaria, ¿no? Totalmente. Hay que creer porque si... Es una buena apuesta. Claro, es la apuesta perfecta, es un win-win, como dirían ahora. Si es verdad, lo ganas todo. Ganas la resurrección de la carne y la vida eterna. ¿Qué si pierdes? No pierdes nada. Y ahí le digo, a mí me parece horrible. Y él me dice, bueno, pues a mí me sirve. A mí... Sí, a mí me impresionó. ¿Te acuerdas? A mí me impresionó sí, mucho. Entonces, claro. Cada una de esas personas, todos teóricamente creyentes, tienen acerca de ese punto que es totalmente central, porque sin eso, lo dice San Pablo, no hay cristianismo, de las respuestas más diversas. Mira, no voy a ir más allá, pero una de las razones que hacen que tu libro sea extraordinario y haya ganado muchos premios es que uno va siguiéndote, tú vas alargando la intriga. Hay un momento en que uno dice, no puede ser, ya que nos deje como, y que ya me senté y que no nos cuentas nada y nos lo dejas hasta el final. Y en el camino hay como por lo menos 6, 7 personas que contestan a la pregunta, todas distintas. Y yo pensaba, mientras iba leyéndolo, ¿ya qué me va a dar el final? ¿Qué me va a aportar? Porque ¿no? Y yo tengo que decir que cuando llegamos al final y vi la respuesta del Papa, se me encogió el corazón y el estómago. Y creo que eso lo vuelve una novela exitosísima. Porque... Muchas gracias. No, lo digo de verdad, porque además, si se trata de una intriga, el final tenía que estar, como debe ser, a la altura de la intriga. Increíblemente está a la altura de la intriga. Yo no sé si tú mismo imaginaste que eso iba a pasar, que iba a ser a la altura de la intriga. Y por eso creo que nada más me gustaría tocar un poco el tema que tú, junto con estas preguntas, vas construyendo digamos, el personaje de Francisco. Porque es muy importante, al final se juntan la pregunta y el personaje. Totalmente. Y el personaje de Francisco, que me parece también fascinante, es un personaje extraordinario. Y no lo digo como extraordinario por bueno, no, por particular. Y es que es este Papa que efectivamente, yo lo observé cuando cubrí el viaje del Papa a México y estuve en la misa de San Cristóbal de las Casas, que al final efectivamente el Papa terminó diciendo, les pido a todos que recen por mí. Yo dije, qué cosa tan extraña, pero como no soy, o sea, yo no frecuento ni la iglesia y eso, pensé, qué extraño, yo hubiera pensado que nos iba a decir y voy a rezar por ustedes. Claro. Y entonces pensé en esa misa al salir de estar cubriendo ese viaje y dije, quizá el Papa lo que nos está diciendo es que su labor es muy difícil y que debe tener muchísimas dudas. Y pensé, ¿y serán dudas de fe? Es decir, nos está pidiendo que recemos por él para mantenerlo en el camino. Pero en fin, lo que quiero decirte, y tú te vas a tratar de reconstruir con sus amigos y con la gente que lo conoce de cerca, ¿quién es este personaje? Y llegas a la conclusión de que es un hombre que tiene un elemento de tortura por su propia personalidad. Creo que es muy interesante, porque eso le da toda una potencia al final. Sí, has dicho muchas cosas muy interesantes y todas exactas. El personaje es muy complejo. Claro, que todos somos complejos. Es decir, la idea de una persona sencilla... Sí, no existe, pero hay grados.
pero es una persona compleja, que ha sido además, como todos lo somos, muchas personas a lo largo de su vida. De todos modos, si yo tuviera que definir quién era, porque este libro se publicó como 20 días después, perdón, el Papa murió 20 días después de la publicación de este libro, entonces los periodistas de todo el mundo me asaltaron, ¿verdad? Literalmente. Literal. Entonces, yo creo que lo que tú has dicho es exacto. Es decir, si yo tuviera que definir a ese hombre, diría que tú has utilizado la palabra torturado. Creo que es muy exacta. Yo creo que fue un hombre en lucha permanente consigo mismo. Es decir, fue un hombre muy consciente de sus propias flaquezas, de sus propias carencias, de sus propios pecados, diría él, que luchó a muerte para ser lo mejor que podía llegar a ser. Esa misma perplejidad que tú sentiste cuando le oíste por vez primera acabar un discurso diciendo recen por mí, la sentí yo cuando le oí su primer discurso en la Capilla Sixtina, como cuento del libro. Todos sus discursos terminaban así. Les pido que recen por mí. O sea, reconociendo su propia flaqueza, la enormidad del trabajo que tenía. ¿Sabes cuáles son las primeras palabras que pronuncia? Esto es extraordinario. Que pronuncia antes, como papa, antes incluso de aparecer en el balcón de la Basílica de San Pedro. Lo primero que hace en la Capilla Sixtina, acaban de elegirlo, acepta la elección y dice, pero soy un pecador. Eso es lo primero que dice. Yo creo que se equivocó, que estaba nervioso y que quería decir, yo me permito corregirlo, creo que quería decir, acepto porque soy un pecador. Porque la Iglesia, de verdad, la Iglesia de Cristo, la de verdad, no la que ha pervertido la Iglesia Católica, es el lugar de los pecadores, es el lugar de la gente que no sabe, que se equivoca, que falla una y otra vez. No hay más que pensar a quién elige Jesucristo como sucesor suyo, que es a Pedro. No elige a Juan, que se queda a su lado hasta el final. No elige a Superman, por supuesto. Sí. Elige a Pedro, que le ha traicionado 3 veces en una sola tarde-noche, que reconocerás que es de récord, ¿verdad? Sí. 3 veces. Sí. Entonces, eso es lo que era este hombre. Este es un hombre que ha sido muchas personas a lo largo de su vida, que no tenía un carácter en absoluto fácil, que había sido duro, autoritario, ambicioso, esto todo reconocido por él mismo, y que al final lo que es, yo creo, es por utilizar la palabra que usa Hannah Arendt justamente sobre Juan XXIII, que era su modelo, que era el modelo de Francisco, era un cristiano en la silla de San Pedro. Era un hombre normal y corriente, muy valioso, inteligente, con autoridad, etcétera, pero al final era un tipo normal y corriente sentado en la silla de San Pedro. Y eso es quizá lo mejor que se puede decir de un papa. Y profundizas en un tema que yo no conocía y que me gustaría nada más que compartieras porque me pareció fascinante, que es ¿qué significa ser jesuita? Y es el tema del discernimiento. Me sorprendió muchísimo toda esta parte del discernimiento que quiere decir, o que entendí, como una forma, por eso se les dice intelectuales a los jesuitas, incluyo aquí al Papa Francisco, que es personas que depositan el camino de ver cuál es la voluntad de Dios a partir de una distancia, una especie de comprensión, diríamos, en la cual ellos ven de la manera distanciada lo que ocurre en la realidad y a partir de ahí interpretan que esa es la voluntad de Dios. ¿Entendí más o menos eso? Sí, no, lo entendiste bien. Sobre esto también se han escrito toneladas de páginas y de libros, etc. En lo esencial, el discernimiento es una forma de conocimiento que involucra tanto lo racional como lo afectivo. Eso es esencialmente el discernimiento. De todos modos, hay que pensar una cosa, que es muy importante. El Papa era un jesuita, pero durante los últimos 20 años, hasta que llegó al papado, no tuvo ninguna relación con los jesuitas. Él rompió de manera radical con los jesuitas. Hay un momento en su vida que es clave. La cita que encabeza el libro es de Faulkner y dice, si no recuerdo mal, es extraordinaria, es de una reseña que hizo Faulkner, y dice algo así como: más allá de la derrota hay una victoria de la que el triunfador nada sabe. Repito, más allá de la derrota hay una victoria de la que el triunfador nada sabe.
Es decir, esa es la historia de Jesucristo. Sí. Y es el momento del triunfo de Jesucristo es la cruz. Sin la cruz, ni Jesucristo ni el cristianismo hubiesen existido. El momento del triunfo de Bergoglio fue el momento en el cual, lo recordarás en el libro, es cuando ya tiene 50 y tantos años. Lo corren. Es apartado, enviado a Córdoba sus compañeros jesuitas. Ha perdido una batalla crucial en su vida, la gran batalla de su vida, porque él había tenido un enorme poder con los jesuitas, y es enviado a una casa de ancianos, de jesuitas, de viejos jesuitas, donde se dedica a lavar la ropa, a cuidarlos, etcétera, etcétera, y a esperar la muerte, literalmente, y donde vive en un estado de depresión durante 2 años. Es un hombre acabado. Bueno, en ese momento, desde mi punto de vista, ese es el momento del triunfo. El momento de la derrota es el momento del triunfo, porque ahí aparece un nuevo Bergoglio totalmente distinto, que es el que va a llegar a ser Francisco. Para mí, Francisco es el mejor Bergoglio posible. Eso es lo que yo creo. Y ese Bergoglio nace ahí. Y ahí hay una cosa muy seria. Nuestras derrotas, en el fondo, a menudo son nuestras grandes victorias. Eso es la historia de Jesucristo. Eso es la historia de sí, digamos, lo pones así y se escucha mucho, ¿no? Que en la derrota, pero aquí está contado de una manera muy profunda, de cómo... Es que es verdad. Sí, de cómo el ambicioso... Y se dice mucho porque es verdad. Sí, claro, sí. Porque a veces... Se dice mucho. Sí, totalmente. Bueno, ya nada más para terminar, creo que hay varias cosas que son fascinantes y algunas frases que nada más quiero citar. Por ejemplo, dices una frase en donde un verdadero creyente, misionero en China, crítico de la iglesia, se sienta en una de las misas y tú volteas y dices que era la primera vez en que un acto de sumisión me pareció un acto heroico. Me parece porque además es que ese personaje es increíble. Sí, Giovanni, ¿no? El padre Giovanni. Este tipo es uno de los personajes más increíbles que yo me he encontrado en mi vida. O sea, cuando aparece en Ulan Bator, yo creo... Capital de Mongolia. Capital de Mongolia, y yo por un momento tengo la impresión de que es un hippie perdido ahí desde los años 70, con una barba impresionante. En otro momento pienso que es como un traficante de armas, algo así. Resulta ser un misionero que se ha pasado en la semiclandestinidad décadas viviendo en China y que durante, no sé si recuerdas, una cena con misioneros en Ulan Bator, empieza a despotricar de la Iglesia Católica, como yo nunca he visto despotricar a nadie, furioso, cabreadísimo, tal. Y realmente eso es lo que es un cristiano. Es un tío que está furioso con Roma, es un personaje increíble. Y ese hombre, que yo creo, que tengo la impresión por un momento de que va a montar una herejía o una, qué sé yo, ¿no? Sí, a los 2 días lo ves hincado. Lo veo hincado de rodillas frente al Papa, diciendo una misa concelebrada con él. Bueno, ahí hay algo muy potente, ¿eh? Sí, algo totalmente. muy fuerte. Déjame, te digo otra cosa, que es, empieza el libro y tú platicas sobre la ética religiosa y la ética laica. Y tú consideras que gran parte de tu vida tú has pensado que la ética laica es superior a la ética religiosa. Pero al final del libro piensas que has encontrado una ética religiosa que podría ser superior a la ética laica. O que podría ser al menos igual, sí. Y me gustaría nada más que nos compartas. Eso es complejo, ¿eh? Yo parto de un versículo de San Mateo, del Sermón de la Montaña, ¿no? Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Esa es la ética cristiana, ¿no? Es la promesa. Es la promesa. Hay una recompensa. Si eres un limpio de corazón, si actúas correctamente, verás a Dios. Esa es la recompensa. En cambio, la ética laica es un versículo de Borges que varía ligeramente el versículo de San Mateo. Está en el Fragmentos de un Evangelio Apócrifo, un poema que se titula así. Y el versículo de Borges es una ligera variación. Dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ven a Dios. Es decir, en la ética laica la recompensa, no hay recompensa, la recompensa es el acto mismo. Es el mismo. Actuar bien es... En sí mismo. En sí mismo es válido. Y yo digo, eso es superior. Ahí no hay recompensa. Salvo, y entonces es donde pongo la excepción, si estás tan loco como el autor de aquel poema deslumbrante, anónimo, del siglo XVII, de un clásico español que dice, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes
prometido, ni ese infierno tan temido, etcétera, etcétera. Es decir, sí, el creyente lo hace porque sí, por la fe en sí misma, por el amor a Cristo, etcétera, etcétera. En ese caso, donde no hay recompensa, donde la recompensa es el puro amor, el puro hecho de hacer lo correcto, en ese caso, si estás tan loco, me parece que dice el libro, como para eso, entonces la ética cristiana y la ética religiosa, la ética laica, son iguales, ¿no? Bueno, terminamos con esta, que es, narras cómo, ya no recuerdo quién, plantea la resurrección como un despertar. Así. Y lo que planteas, exacto, y lo que dices es que, lo que plantea es que nosotros solo podemos ver una parte de una pirámide y que la resurrección o el despertar sería como ganar en perspectiva y por lo tanto ver todas las partes de la misma pirámide. Y me recordó, no sé si conoces a una poeta mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Cómo no? Por Dios. Y Sor Juana tiene un poema que se llama Primero Sueño. Claro. En Primero Sueño, Sor Juana, que creo que es el gran poema de Sor Juana, sí. Ella va narrando cómo ella va buscando el conocimiento. Y entonces es una pirámide también en la que ella empieza en las cosas más bajas, vegetales, etcétera, y llega un momento a la punta de la pirámide donde ve el todo. Claro. Que es un poco lo que ve el todo, pero la luz es tan resplandeciente que la tira de la punta de la pirámide y ella cae y se despierta ya sin poder recuperar qué es lo que había visto, porque en vida no podemos aspirar, creo, a ese conocimiento. Claro. Me parece muy parecido. Está muy bien. Al tema del despertar. De hecho, se llama Primero Sueño y es, en fin, ella se duerme para poder hacer este viaje hacia el conocimiento pleno. En todo caso, creo que es bellísima esa parte porque todo el libro está basado en esta pregunta sobre la resurrección como un escándalo, una promesa escandalosa. Una locura total, ¿verdad? Y es muy bonita esta imagen del despertar. Muy bonita. Es muy bonita. A Borges le hubiese gustado, seguro. Y a ella también. Y a ella sin más mínima duda. A lo mejor Cafara se inspiró en ella, o a lo mejor viene de algún padre de la Iglesia, no lo sé. La teología es un laberinto apasionante, ¿no? ¿Te quedas con ganas de seguir pensando en esto, Javier? No lo sé. Seguir pensando en esto. He acabado este libro y he acabado exhausto. Pues me imagino. Y como te digo, a mí me ha cambiado todo. Me ha cambiado el modo de ver la Iglesia, me ha cambiado el modo de ver el cristianismo, etcétera. ¿Hiciste amigos? Hice muchos amigos. Todo ha sido muy sorprendente, muy, muy sorprendente. Tú has hablado del final en el que el Papa me cuenta, me da la respuesta que yo buscaba. Pero ese es solo el primer final. Luego hay un segundo final que si yo fuera creyente pensaría que es un pequeño milagro. Sí. Entonces lo que he acabado es como, sí, exhausto, deslumbrado. Seguir pensando en esto. Así queda uno, quiero decirlo, al leerte. Uno queda impactado, deslumbrado y exhausto porque es un viaje en el que tú haces un viaje a ti mismo y nos obligas a nosotros a hacerlo también. Ojalá. No, claro, eso es lo que lo vuelve gigante. Pero bueno, Javier, yo te agradezco muchísimo, la verdad, es un placer absoluto platicar contigo. Leerte primero es un gran placer y platicar contigo también, así es que gracias por haber aceptado platicar aquí en Hablemos. Gracias a ti por invitarme a estar aquí, ha sido un gran placer. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, suscríbanse, comenten y compartan y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos, un producto de Nemas Podcast.